A continuación van a poder escuchar el programa Voces de la Esperanza, dirigido por Emmanuel Lehmann. Muy buenas noches a todos vosotros, queridos oyentes de la Radio de la Virgen. Les habla Emmanuel Lehmann desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Qué alegría volver a encontrarnos aquí en Voces de la Esperanza, hablemos de adicciones. Escuchando recientemente los maravillosos ejercicios espirituales que nos ofreció esta cadena durante la Cuaresma, me detuve ante una reflexión del padre Juan Jaramillo sobre la esperanza, palabra central de este programa. A raíz del pasaje de la resurrección de Lázaro, señalaba el padre que la esperanza no es la simple certeza de que todo saldrá bien, como en una película. La esperanza es la confianza plena de que todo sucederá según la voluntad de Dios y en sus tiempos, incluso cuando la piedra del sepulcro parece sellada para siempre. En el contexto de las adicciones, la esperanza es como esa primera brisa que llega con el alba tras una noche asfixiante, o el primer destello de luz tras días de cielo encapotado. Es una mano tendida, una mirada indulgente, un mensaje que descubrimos en las páginas de un libro, o quién sabe, en este mismo programa de radio. Hoy os invito a la introspección. Pregúntate a qué sigues atrapado, a qué no eres capaz de renunciar, qué resentimiento te impide perdonar, o qué hábito te retiene, quién te tiene secuestrado incluso. Porque la adicción es, en el fondo, una solución fallida a sentimientos que nos cuesta abrazar. Déjame darte la noticia de que no estás solo. La esperanza está ahí, pero hace falta afinar el oído, porque lo que empieza como un susurro termina siendo la evidencia de que en Dios todo se vuelve fructífero. Las pequeñas dependencias van encogiendo nuestro horizonte, infectando lo que más queremos, la familia, el trabajo, la salud y, lo que es peor, la conexión a la vida. No podemos minimizarlo. La adicción es una enfermedad que engaña sutilmente. Te convence de que no es para tanto, pero los datos son estremecedores. Cada año más de 70.000 familias en España pierden a un ser querido por esta causa. Si te sientes identificado, que no te gane la vergüenza ni la culpa. Pero ponte en acción, pide ayuda, libérate de esa cárcel y suelta el lastre. Es perdonándote a ti mismo como serás capaz de transformar tu vida. Y que ese run run que hoy te carcome se convierta desde ahora mismo en un grito a voces, voces de la esperanza. Hoy abrimos nuestro micrófono a una realidad que ya no está en la puerta de nuestras casas, sino dentro de ellas, en la palma de nuestras manos y, lamentablemente, en la mirada perdida de nuestros hijos. Vamos a hablar de la adicción a la tecnología. La OMS, Organización Mundial de la Salud, ya ha incluido el trastorno por videojuegos en su clasificación internacional de enfermedades, reconociendo que el uso compulsivo de las pantallas genera una dependencia psicológica tan real y devastadora como la de cualquier sustancia química. Es un secuestro de la voluntad, un bombardeo de dopamina y, lo más peligroso, ha entrado en nuestras vidas disfrazado de progreso, sin manual de instrucciones y sin que estuviéramos preparados para proteger la inocencia de los más pequeños. Pero donde hay un desafío, nace la esperanza y la acción. Para entender cómo defender a nuestra juventud de este gigante digital, hoy nos acompaña en el estudio María Gijón, directora de la asociación ALMA, con doble M, Adolescencia Libre de Móviles Madrid, que es un acrónimo que no podría ser más bonito y significativo. María, bienvenida a Voces de la Esperanza. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Eres además autora de varios libros, uno, por cierto, sobre el tema que tratamos hoy. Tú puedes dejar tu móvil si sabes cómo. También nos acompaña esta noche Andrea Bosque, nuestra colaboradora habitual y experta en adicciones. Buenas noches. Danos, por favor, una pincelada de lo que nos traéis hoy
Andrea. Bueno, pues hoy vamos a contar sobre la historia del scrolling, una palabra muy recurrente, ¿no?, en nuestros tiempos, y también os recomendaré una película que viene al caso en la temática de hoy. Muy bien, pues nos vemos luego. Y también saludamos a Paloma Méndez, que nos acompaña hoy en Control de Sonido. Comenzamos. María, gracias por estar con nosotros esta noche. Primera pregunta, ¿qué sucedió para que pasaras de ser una madre preocupada por el tema de la hiperconectividad en menores a crear una asociación? Bueno, pues hace 2 años y pico, en otoño de 2023, surgió, que seguramente todas las personas que nos escuchan ya les suena, un movimiento en Barcelona de unas madres preocupadas en el parque por esta presión social o esta obligación de entregar el smartphone en el paso al instituto, ¿no? O sea, cumplían 12 años y había que entregarlo, ¿no? Yo no estaba en ese momento todavía, mi hijo mayor ahora mismo tiene 12, pero cuando surgió ese grupo y se expandió con la idea simplemente de que mientras no hacían nada las instituciones, las empresas tecnológicas, mientras esa preocupación estaba en la calle pero no había palanca de cambio, ¿no?, pues fuéramos las familias. Quienes lo que teníamos en nuestra mano era no entregarlo, ¿no? Claro. O sea, y la responsabilidad, por supuesto, es de las tecnológicas, pero y hay una responsabilidad muy importante de los gobiernos y de las instituciones, pues como problema de salud pública que es, pero como medida eficaz y más inmediata que podíamos tomar era no entregarlo, ¿no? Y esa idea surgió hacer un pacto de familias, que entre las familias de tu grupo cercano, de tu hija o de tu hijo, se decidiera no entregar. Si las familias no entregan el móvil, desaparece esa presión social por tenerlo porque los demás no lo tienen, ¿no? Entonces, enseguida esa idea se expandió como la pólvora en España, y en Madrid nos unimos en un grupo por aquel entonces en Telegram, que no teníamos Telegram ninguna madre, nos lo abrimos todas para estar en este movimiento. Y del movimiento social, digamos, surgió la asociación, porque al final vimos que teníamos que institucionalizarnos para llegar a más gente, para hacer más cosas, ¿no? Para que no fuera solo un movimiento de madres fundamentalmente. Somos familias, pero es verdad que las que estamos implicadas somos en un 95% las madres, ¿no? Oye, eso es una cosa que leí, de hecho, o escuché en una entrevista que diste. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Dónde están? Están detrás, o sea, por supuesto en en las parejas o en matrimonios los padres están de acuerdo y opinan lo mismo y tal, pero yo creo que es esta fuerza de las madres, y hablando aquí de adicciones, pues lo comparo también con las madres contra la droga, ¿no? Que por un lado estamos más en la crianza y estamos viendo más la problemática en el parque, a la salida del colegio, con otras niñas y niños, y no sé, esta fuerza interior de tengo que hacer esto por mis hijos, ¿no? Entonces, muchas veces lo hablamos en la asociación, somos madres muy distintas, de clases sociales distintas, de distintas creencias, de más rurales y más de ciudad. O sea, realmente creo que sí que podemos, tanto en la asociación como en el movimiento en España, decir que somos totalmente transversales, ¿no? Y hay de todo tipo de personas. Pero lo que sí que nos unía es que ya veníamos con una preocupación previa. O sea, yo personalmente, por ejemplo, ya divulgaba sobre educar sin pantallas, me había preocupado mucho de que mis hijos no utilizaran pantallas ni de iPads, ni en los viajes, ni en la pandemia, cuando estuvieron sin cole, y el resto de madres un poco igual, ¿no? Entonces necesitábamos esa pulsión externa para unirnos. Me viene a la mente esta imagen has hablado de vacaciones, de los iPads y tal, de las familias desayunando en la mesa y los niños aparcados con los iPads. Es absolutamente deprimente. Es horrible, y aparte en ese aspecto hemos ido a peor. O sea, si nos vamos a 10 o 12 años atrás, los bebés nadie les ponía un móvil en un carrito,
cosa que ahora vemos habitualmente. Hemos pasado por dejarles el móvil a los bebés para que se tranquilizaran como chupete digital, a que directamente lleven otro dispositivo. O sea, ya se ve gente, el otro día a mí me mandan muchas veces imágenes otras personas y el otro día me mandaban una madre con su móvil y su cigarro mientras el bebé en el carrito estaba con otro móvil. O sea, directamente no ha sido algo en ese momento corriendo, que tampoco hay que hacerlo, pero que se lo hayas dejado un segundo. Es que ya vas con otro dispositivo pues para que no molesten y al final le estamos robando. Yo insisto muchísimo en esa falta de infancia que están teniendo y de acortamiento de infancia. O sea, no solo es que les robamos el derecho y la necesidad que tiene un bebé de explorar, ir mirando en el carrito el movimiento de las hojas, cómo se mueven las nubes a otras personas, etcétera, sino acortarles la infancia cuando ya tienen un móvil y están en YouTube o en TikTok con 10 años, ¿no? Según el INE y diversos estudios de UNICEF, he leído la edad media de entrega del primer smartphone son los 11 años, aunque el 25% de los niños de 10 años ya tienen uno. Has mencionado las tecnológicas, es decir, un lobby brutal y los gobiernos. ¿Sobre qué hay consenso social entre gobiernos y sociedad? Claro, el consenso es que es un problema. Todo el mundo, o sea, creo que si sales a la calle ahora mismo nadie te va a decir que el móvil no supone algún tipo de problema, ya sea de ladrón de tiempo, de problema de atención, o como sustituto. Yo, por ejemplo, hablo mucho del coste de oportunidad que tiene, más allá de los efectos negativos del móvil, que también, ¿no? Ese es el problema. Sobre lo que no hay consenso es sobre la solución a ese problema. Y entonces nosotras, por ejemplo, abogamos por el retraso, cuanto más tarde mejor. Un smartphone, ponemos la edad ahora mismo en 16, yo te diría que en unos años será 18, pero... ¿Por qué llegáis a esa conclusión de los 16? Pues porque psicólogos y psiquiatras nos dicen que en el desarrollo de la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que nos ayuda a controlar los impulsos, a discernir un poco más el bien del mal o las consecuencias de las cosas, si bien no termina de desarrollarse hasta los 20-25 años, que estamos fuera de la edad legal, o sea que ya estaríamos en los 18, porque puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Sí que la edad más crítica es entre los 12 y los 16, a la hora también de las adicciones, por ejemplo, ¿no? Y las empresas lo saben. Las empresas no solo de productos adictivos como el tabaco, el alcohol o un móvil, sino de alimentación, por ejemplo, saben que si en esa franja más vulnerable adquieres un hábito, como tomarte una Coca-Cola siempre que tal, o unas patatas o lo que sea, va a ser mucho más difícil quitarte ese hábito de mayor y va a ser mucho más fácil que lo repitas de mayor, ¿no? Entonces, en términos generales, es esa edad. Sí que es cierto que yo creo que socialmente cuando pones algún límite a las cosas, de la misma forma que se puso el tabaco, hay que ir poco a poco, ¿no? Porque no hubiésemos aceptado como sociedad cuando se prohibió fumar en hospitales y en aviones, que no te dejaron fumar en una terraza o en un bar. De hecho, cuando prohibieron fumar en las discotecas, parecía que se acababa el mundo y hemos visto que no. Ya. Entonces, con el móvil yo creo que vamos a acabar en los 18. Pero para ir poco a poco, hablemos de los 16. O sea que poco a poco los gobiernos tendrán que legislar, porque, por ejemplo, hablas de el otro día leí que la edad mínima para la mensajería automática, por ejemplo, es de 14 años, pero lo cierto es que no hay ningún tipo de barrera. Claro, la legislación es fundamental. No es la única salida y necesitamos más cosas, pero la legislación es fundamental. Se basa la legislación de todas las aplicaciones, da igual si es red social o tal, en la Ley de Protección de Datos. Y la Ley de Protección de Datos ahora mismo en España es 14, pero con consentimiento materno o paterno 13. Ya sabemos que eso no se está cumpliendo. Hay niñas y niños en redes sociales, en WhatsApp, que es una red social, aunque no nos demos cuenta, claro, también, pero en videojuegos, en cualquier cosa hay niñas y niños, pones la edad que quieras y entonces dentro de la legislación hay que poner mecanismos de control de esa legislación, como sería el sistema de verificación de edad, que técnicamente es posible, que existe y que ahora mismo Europa está trabajando para elaborar uno que sirva para todos los Estados miembros, ¿no? Entonces, pues hace falta la legislación, hace falta el sistema de verificación de edad y hace falta muchísima concienciación familiar, porque si existe eso, pero la familia se lo salta, porque parece que da igual, ¿no? Entonces, pues yo siempre comparo esto mucho con el alcohol o el tabaco.
existe una legislación. Eso no significa que no haya adolescentes que no beban y compren alcohol por detrás o que no fumen, pero se pone más difícil y no está normalizado hacerlo delante de tus padres en general, ni en la familia, ni como algo positivo. Es verdad que el móvil tiene partes positivas, partes que nos ayudan en el día a día como herramienta, y eso dificulta más ver la problemática, ¿no? Siempre es, bueno, pero si tú lo usas y el ejemplo que le das a tus hijos, si lo uso para el trabajo, entonces establecer esa línea es más difícil que con el alcohol o el tabaco. Sí, yo creo que somos, yo el primero, muy ignorantes en eso y la asociación que diriges creo que hace esa labor de educación incluso a los padres, que es fantástica. Me has hecho pensar no sé si habéis oído hablar del ludismo. El ludismo fue una corriente del siglo XIX. Es que nos han acusado de neoluditas, por eso... No, pero fíjate que, o sea, esto es 1811, siglo XIX en Inglaterra, en plena revolución industrial. Los trabajadores textiles destruían las máquinas de vapor que llegaban a las fábricas, ¿no? Pero no odiaban la tecnología por ignorancia, sino que protestaban contra un modelo económico que aceleraba a la sociedad, ¿no? Es decir, el rendimiento y tal, ¿no? Y bueno, pues me permitirán el paralelismo, pero es verdad que el padre o la madre de hoy que ve el smartphone destruye el tejido de la infancia, es decir, el juego, el aburrimiento creativo, la atención, ¿no? Y en el mejor de los sentidos encuentro que este movimiento surge cuando la tecnología deja de ser una herramienta al servicio del hombre y pasa a ser un sistema que domina al hombre. Y en este sentido, da la sensación, María, que el algoritmo o las redes sociales o cómo funciona la tecnología usurpa un poco la educación que podríamos ofrecerles a los padres, porque parece que ya todo viene preestablecido, lo que tienen que aprender ahí y lo que tal, y parece que cada vez los padres tenemos menos manos sobre la educación, ¿no? Totalmente. Y de hecho lo que ha hecho muy bien la industria tecnológica ha sido disfrazar todo esto de progreso y de necesidad educativa para el futuro, ¿no? Entonces, al final era siempre tus hijos se van a quedar atrás, si no aprenden, si no están en redes sociales, no van a tener capacidades pues para sus futuras profesiones, etcétera, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Ya tenemos cientos y miles de estudios que demuestran que la educación reglada, me refiero, o sea, aprender cosas tiene que ser en papel, tiene que ser experiencial, tiene que ser manipulativa, que niñas y niños necesitan la naturaleza, el deporte, el movimiento, el sueño, o sea, todo lo que nos roba las pantallas es lo que necesitan para su pleno desarrollo. Eso por un lado como desarrollo, digamos, más académico y físico, ¿no? Y desde el punto de vista emocional, somos seres vinculares. No somos nativos digitales, ¿no? Que es un poco lo que nos han intentado vender, que nuestros hijos eran pues seres superiores desde el punto de vista digital porque nacían sabiendo ya desenvolverse en ese medio. No, esos medios están diseñados para que los mueva y se organice bien un mono, y da igual o un bebé de 2 años o una señora de 95. Y nuestras capacidades, nuestro cerebro necesita el vínculo, necesita las relaciones personales, interpersonales, mirarnos a la cara, y estamos viendo cómo sustituir esas relaciones por unas relaciones digitales en un momento en el que es tu momento de desarrollo más importante con tus iguales, ¿no? Y de tu identidad, pues lo único que está abocando es a unos problemas de salud mental brutales. Muy bien. La adicción y otras tantos. Sí. Mencionas el vínculo y es verdad que hay esa falsa sensación de comunidad dentro de las redes sociales. Y de cientos de amigos y luego no tienes un apoyo con otra persona, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo, las personas adultas, todas creo que hemos tenido algún malentendido por WhatsApp, querías decir una cosa y la otra persona entendió otra, parecía seco, lo que fuera, pero tenemos las capacidades de reflexionar esto, teníamos una relación previa. Los adolescentes no, están aprendiendo solo a relacionarse de forma digital, ¿no? Suicidio, bullying digital. Autolesiones, trastornos de la conducta alimentaria. Exactamente. Es absolutamente tremenda. ¿Cuáles son las señales de alerta que un padre o una madre podemos detectar en nuestros hijos cuando parece que la cosa se está poniendo realmente mal?
Bueno, lo primero con el móvil, antes de que llegue a algo fatal, es cómo les absorbe, ¿no? Cómo cualquier otra cosa pasa a un segundo plano, ya no les apetece salir a la calle, ver a los amigos, hacer el plan X, sino quedarte en la habitación horas y horas con el móvil, ¿no? Entonces, para mí eso ya es una señal de alerta, ¿no? Lo primero que recomendamos es que no tengan móvil, obviamente, que no tengan un dispositivo que no les hace falta, que si necesitan comunicarse de alguna forma pueden tener un móvil analógico, digamos, no un smartphone, un móvil para realizar llamadas, tenés un teléfono fijo en casa o tienes un ordenador de sobremesa en una situación de la casa en la que todo el mundo la ve. Por lo tanto, ya es una barrera física a meterte a ver porno o a ponerte a jugar online o a otro tipo de contenidos que no vas a hacer porque estás en el salón y está todo el mundo, ¿no? Entonces, primero que no lo tengan, pero si por lo que fuera, pues ya lo has dado, se te ha ido de las manos, no sabes que esa es otra. Cuando hablas con las familias, nadie está contento con la decisión. Nadie te dice, no, yo lo he entregado a los 14 y la verdad que fenomenal, esto funciona, no ocurre eso. Y no es culpa, y yo aquí insisto muchísimo, no es culpa ni de los adolescentes ni de las familias. Es culpa del diseño del dispositivo, porque te han vendido que era algo que tú podías controlar y que, pues estoy 10 minutitos y está diseñado para que tú no puedas con las vulnerabilidades de tu cerebro. O sea, personas hiperexpertas en la psicología y en el cerebro han utilizado eso para controlarnos, ¿no? Y para atontarnos más tiempo. Entonces, nos vendieron, y las tecnológicas de nuevo aquí hicieron otra con uno de sus tecnomitos, el uso responsable. Y se puede hacer un pequeño uso si se lo explicas bien, haces un contrato, tal. Es imposible. Su cerebro no está preparado para ello y la máquina está preparada para hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, intentemos de verdad retrasar lo máximo posible. Después poner normas en la casa, no se usa en las habitaciones, no se usa en el baño, no se usa en las comidas y no se hace multipantalla o cuando estamos en relaciones familiares. Esto reduce muchísimo ya el tiempo en el que sí que lo usas, ¿no? Cuando no estás con otra persona, etcétera, ¿no? Y luego, si de verdad ya les deja un smartphone, intentar controlar que no tenga acceso a redes sociales y o videojuegos. En el caso de las chicas tienen mucha más problemática con las redes sociales, en el caso de los chicos con los videojuegos. Bueno, o el juego online. Y empezando por nosotros, creo que muchos nos podemos identificar con esto. En unos instantes vamos a saludar a Luis Rodríguez Pi, CEO de Dito, más de 30 años vinculado al mundo del audio. Fue director de antena y de programas de un grandísimo medio de comunicación. También fue profesor de radio en la Universidad Autónoma de Barcelona durante 13 años. Esa trayectoria lo llevó a una convicción firme. El audio tiene un poder extraordinario en el desarrollo neurológico de las personas y especialmente en los más pequeños. Esa idea es el germen de una empresa que ofrece a la primera infancia experiencia de audio inmersivas que mejoran el desarrollo cognitivo y representan una alternativa al uso excesivo de las pantallas. Luis, bienvenido a Voces de la Esperanza. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias por atendernos. Luis, si la tecnología es tan eficaz para desconectarnos del presente, ¿cómo se diseña una herramienta que sirva para comunicar sin que se convierta en una vía de escape o una anestesia? ¿Existe la tecnología amable? Sí, claro que sí. Además, la ciencia, digamos, es algo que ha demostrado ampliamente, ¿no? Estamos hablando de conexiones neuronales, estamos hablando del comportamiento del cerebro y todo eso son zonas, incluso zonas físicas, que biológicamente están estudiadas y que, por tanto, está muy demostrado el comportamiento de una persona, digamos, en condiciones normales, para bien y para mal, Es decir, eso nos hace previsibles según respecto a qué situaciones, pero efectivamente la ciencia tiene la respuesta para eso, claro. Oye, y conociendo como conoces la cocina de la industria de la comunicación, ¿qué es lo que te impulsó a crear una herramienta como Dito? Me impulsó sobre todo el uso excesivo de las pantallas y las consecuencias negativas que eso estaba teniendo. Especialmente incluso cuando se estaba observando que cada vez hay más, ahora mismo está calculado un 93% de los niños están sobreexpuestos a las pantallas, según los parámetros que establece la Organización Mundial de la Salud, que son 2 horas al día. Superan esas 2 horas más del 93%. Por tanto, es un problema social, es un problema generalizado, no es un problema español, es un problema además en todo el mundo y efectivamente ahora ya empieza a ser un problema de Estado casi, es decir, que los Estados empiezan a moverse en, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque está pasando algo
que es también ya se está midiendo, ¿no? Que es que el nivel educativo está descendiendo. Y la pregunta es, ¿por qué desciende el nivel educativo? Pues muy sencillo, porque cuando tú utilizas... voy a poner el ejemplo, digamos, si quieres, desde el principio. Ellos han encontrado un amigo que no tenían. Su mejor amigo es una pantalla. ¿Por qué es su mejor amigo? Porque es con quien les gusta estar más tiempo posible, lo tienen siempre a mano, y hace exactamente lo que ellos le piden. No hay que esperar, o sea, respuesta inmediata, a lo que yo te pido me lo das. Entonces, a partir de ahí, sucede algo importante. Cuando salen de ese marco, por ejemplo en la escuela, cuando van a la escuela, tenemos en primer lugar un problema de socialización. No tienen interés. ¿Para qué? Y además, no solo no tienen interés, sino que se comunican mal. Por tanto, si encuentro una dificultad o una resistencia, ¿para qué lo voy a hacer? Y segundo lugar, hay un alto grado de irritabilidad cuando las cosas no son como ellos quieren. Esto nos lo explican mucho las maestras, es decir, cuando ellos tienen que esperar su turno, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, ni de broma. Yo estoy acostumbrado a que yo le doy una orden y me devuelven la respuesta inmediata. Por tanto, ahí se produce una situación de irritabilidad. Y esa es la parte, digamos, más... La palabra cuesta un poco, pero bueno, a entenderme bien, más de salud mental. Pero hay otra parte que es la parte cognitiva, y esa es la más importante, que va a tener que ver en cómo se desarrolla en su rendimiento académico. Estos niños que utilizan mucho las pantallas no están desarrollando, o sea, tienen un desarrollo deficiente de aspectos como la atención, la memoria, el vocabulario y la imaginación. Y estos son 4 elementos esenciales para aprender. Sin ellos es imposible. Si tú no me prestas atención, eres como una televisión apagada, da igual lo que yo te explique. Entonces, esto los maestros, ahora mismo hay ya bastante literatura científica sobre el tema, pero incluso ya los medios de comunicación se han hecho eco de esto. New York Times publicaba un reportaje a finales de este año pasado que titulaba La pantalla que se comió la educación. Y como decía, y perdona que me extienda un poquito más en esta respuesta, como decía, esto ya es medible. ¿Qué está pasando? Está pasando que los niveles educativos descienden. Todos los informes PISA nos están diciendo, oiga, tenemos un problema con la comprensión lectora. Claro, es más difícil para ellos entender y comprender. Primero, que no tienen el léxico vocabulario. Segundo, que no tienen la atención suficiente para prestarle atención y concentrarse en ese texto. Y a partir de ahí todo lo demás. Bueno, hablas de New York Times, he visto un artículo de The Guardian, un medio del Reino Unido, también en que el 30% de los niños intentan hacer scroll en la primera vez que cogen un libro. O sea, es absolutamente tremendo. Oye, Luis, ¿y por qué el audio? Pues que el audio hace justamente lo contrario, también lo demuestra la ciencia. Vamos a suponer, tú ahora no me estás viendo, ¿verdad? Me estás imaginando, porque como no me ves, me tienes que imaginar. Y además tienes que prestar mucha más atención a lo que yo estoy diciendo. No hay nada que te despiste. Estás solo escuchando a mí. Por tanto, ¿qué estás haciendo? Entrenando tu atención. Es muy importante la atención sostenida en el aprendizaje. Es muy importante para la vida, en general. Es decir, tú prestas atención y por tanto te concentras en algo. Si tú entrenas eso, de la misma manera que se entrena la escritura o la lectura, tú no podrías aprender a leer si no lo entrenas cotidianamente. Tú no podrías aprender a escribir si no escribes cotidianamente. Bien, va a ser muy difícil que tú entrenes tu zona de atención si no la entrenas diariamente. Y lo mismo pasa con el vocabulario. Estamos diciendo aquí palabras y tal, pero estas palabras para ti tienen sentido porque yo te las estoy explicando. Por tanto, ese vocabulario se incrementa, el vocabulario que tú retienes sobre lo que yo te explico, se incrementa considerablemente. Eso también está demostrado por la ciencia. Y lo mismo, ya lo te digo, con la imaginación. ¿Cómo estoy yo? ¿Dónde crees que estoy? ¿Estoy en un despacho? ¿Estoy en mi habitación? ¿Estoy en un salón? ¿Dónde estoy? Tú esto lo estás imaginando. ¿Y cómo soy? ¿No? Bueno, tú no, pero seguramente, ¿cómo soy? Bueno, pero esto es la imaginación, esto es lo que el audio, y por eso, en fin, yo estoy en esa convicción firme, como decías tú en la introducción, porque sí que lo sé, porque llevo 30 años trabajando en el medio radio, y por tanto sé la capacidad que eso tiene. Fabuloso, Luis. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, que me consta que estáis hoy grabando
nuevo contenido. Así Exactamente, que sí, sí. un gran abrazo. Igualmente, mucha suerte. Muchas gracias. Adiós, adiós. Volvemos a nuestra mesa con María. Oye, hace unos días llegó una noticia que es un hito judicial, ¿no? Que es la condena a Meta y a YouTube. Meta va a tener que pagar 375 millones de dólares y la sentencia declaraba que bueno, ha quedado probado que engañaron a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas y utilizaron prácticas inconscientes para aprovecharse de la vulnerabilidad e inexperiencia de los niños. Y a su vez, otra sentencia les condena por ser responsables de diseñar funciones que causan adicción en menores. María, según tú, aparte de esta multa millonaria, ¿crees que esto tendrá efectos reales sobre el funcionamiento tecnológico de estas redes? Yo espero que sí. Yo lo comparo muchísimo de nuevo con las tabacaleras, ¿no? O sea, hace 40 o 30 años empezamos a ver lo mismo. Pequeños juicios, pequeñas demandas en Estados Unidos, que funcionan las demandas colectivas de forma distinta que aquí. Poco a poco las tabaqueras y las empresas de petróleo iban negándolo todo. Esto al final eran 4 personas locas, ¿no?, que habían denunciado y tal, hasta que empezaron las demandas colectivas mucho más grandes y empezó la regulación y tuvieron que recular, ¿no? Y a día de hoy, hace poco escuchaba a un directivo de Philip Morris, me parece, de una tabaquera, decir que bueno, que el cigarro como que no era lo importante ahora, había que focalizarse en los vapers, ¿no? ¿Por qué? Porque han pasado página un poco de esto. Pues aquí lo mismo. Para mí, de esta sentencia, lo más importante es que no se centra tanto en el contenido, que sabemos que hay contenido brutal, horrible. Y aquí yo incido mucho a las familias, que creo que hay muchas personas que no son conscientes. Por ejemplo, en el porno muchísimas veces se lo digo así, no es el porno que tú recuerdas de joven de una revista o de un butanero o una profesora. Es violencia, son violaciones en manada, es violencia extrema es pederastia, o sea, es una cantidad de cosas que son imágenes que como personas adultas, muchas, yo personalmente tengo la suerte de no haber visto en mi vida, pues espero que mis hijos tampoco la vean, mucho menos fortuitamente, ¿no? Entonces todo ese contenido es horrible, pero más allá del contenido está el diseño. Y esta sentencia lo que ha multado ha sido el diseño. El diseño realizado con patrones oscuros precisamente para crear adicción y para fomentar que aparezca ese contenido, ¿no? Entonces, aunque el contenido fuera estupendo, y estoy de acuerdo con Luis, aunque hay gente que dice, no, pero hay personas vulnerables que aprenden 3 idiomas y a tocar el piano y no podrían de otra forma. Primero, que eso es un 0,05% de la población. Entonces, estamos hablando de salud pública, no podemos legislar por un caso aislado, ¿no? Y segundo, que ese tipo de educación también tiene esos patrones. O sea, Duolingo también tiene patrones adictivos para que quieras todo el rato jugar más, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde está el salto entre el inglés, la tragaperra y el tal, ¿no? Ahí, entonces, esta sentencia ha puesto el foco en el diseño. Y ahí es donde van a tener que cambiar, pero para eso hace falta que haya más demandas y que los legisladores metan mano, ¿no? A este asunto. Muy bien, volveremos con esto. Si te estás incorporando ahora a Radio María, permíteme darte la bienvenida. Estás escuchando Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones. Hoy con María Gijón, madre ante todo y presidenta de la asociación ALMA, Adolescencia Libre de Móviles Madrid. Y recuerda, si tú o un ser querido está sufriendo un problema de adicción, no te quedes en silencio. Escríbenos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Podemos ofrecerte una orientación inicial. Toda información y dato personal será tratado con estricta confidencialidad. Bueno, ha llegado la hora de la sección de Andrea Bosque, Lo que gira alrededor. Todo tuyo. Buenas noches. Hoy en Lo que gira alrededor traigo información para quienes giran alrededor de lo digital, precisamente con o sin adicción, con el objetivo de ayudar a tomar conciencia, como siempre, porque en términos de adicción, pues aquí no hay sustancia y no hay algo externo tan evidente.
pero el mecanismo en el fondo es muy parecido. Fijaos si es grave lo que tratamos hoy, que el propio creador del scrolling, Azar Raskin, vive hoy arrepentido de su invento. ¿Qué es el scrolling? Pues viene del verbo to scroll. En inglés significa desplazar. Es la acción de deslizar de forma táctil el contenido de la pantalla de un móvil o una tablet hacia arriba, hacia abajo o lateralmente para visualizar información que no esté a la vista. Pero como una herramienta diseñada para tanta comodidad, terminó convirtiéndose en una trampa que nos ha alterado la química cerebral de toda una generación. Pues bueno, os cuento, la historia de su inventor, Azar Raskin, no es un programador cualquiera. La tecnología le viene de cuna, puesto que es hijo de Jeff Raskin, el genio que inició el proyecto Macintosh en Apple. Antes de Raskin, Internet tenía páginas, ¿no? Llegabas al final de una lista de resultados o de un foro, tenías que hacer clic en siguiente. Y este pequeño clic era una pausa cognitiva, era un momento en el que tu cerebro se preguntaba, ¿realmente quiero seguir leyendo? En 2006, Raskin eliminó esa pausa e inventó el desplazamiento infinito, un código que carga contenido nuevo automáticamente antes de que llegues al final. La intención era puramente funcional. Raskin quería que la experiencia de usuario fuera más rápida, eliminando los tiempos de carga y los clics innecesarios, pero al eliminar la línea de meta, eliminó también la capacidad nuestra para podernos detener si quisiéramos. Años después, al ver cómo las grandes empresas tecnológicas adoptaron su invento para maximizar el tiempo de permanencia y vender publicidad, Raskin se convirtió en uno de los críticos más feroces de Silicon Valley. Ha llegado a decir públicamente que el scrolling es la cocaína conductual diseñada para que el usuario pierda la noción del tiempo. Yo, doy fe absoluta de esto. Saben, escuchando, el arrepentimiento de Azar Raskin es inevitable recordar a Albert Einstein, ¿no? Que descifró los secretos del átomo y terminó lamentando que su conocimiento se usara para la bomba atómica. Einstein decía que el hombre debe dominar su tecnología antes de que ésta le domine a él. Pues bien, Raskin ha cofundado el Centro para la Tecnología Humana, la organización que está detrás del documental El dilema de las redes sociales, que recomiendo muchísimo ver, ¿no? En vuestras plataformas de vídeo de pago, cuya misión es redimir su invento promoviendo un diseño que respete la autonomía humana. Y ahora permitirme, además, recomendaros una película chilena de 2022 que se llama Desconectados, ¿no? Y se puede ver en forma de parodia también en las principales plataformas de televisión. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler. Por favor, las pantallas restringidas. Estos niños están adictos. Que en esta casa no hay reglas. Pueden usar el celular todo lo que quieran, sin restricciones. ¿Qué pasa, que no hay internet? Sin señal. Sin señal. Sin señal. Sin señal. Todos los satélites geoestacionarios dejaron de funcionar. No tengo WhatsApp. No tengo WhatsApp. Hola, soy vecina internet. En el piso parece que nadie, parece que en el edificio no hay internet. Repetimos la información. Todo el planeta se ha quedado sin internet por tiempo indefinido. La vida se va a perturbar severamente. Bueno, habéis escuchado un trocito, es muy representativo, es una historia muy divertida en la que de pronto una familia tiene que vivir sin móviles ni tecnología. Y lo interesante no es tanto lo que pierden, sino lo que comienza a aparecer, ¿no? El silencio, la incomodidad y la dificultad para relacionarse sin una pantalla de por medio. Y esto es lo que la hace tan cercana, porque no habla de casos extremos, sino de algo súper cotidiano, ¿no? De cómo, sin darnos cuenta, vamos sustituyendo la presencia por la distracción. La traigo porque permite reconocernos sin sentirnos señalados y nos permite cuestionarnos también y pasar un buen rato mientras. Y al final, bueno, pues quizá la pregunta que quede es la que os lanzo para empezar a reflexionar, que más que cuánto usamos el móvil es qué estamos evitando o qué estamos tapando con tanto uso de teléfono, o también qué podemos dejar de sentir cada vez que estamos mirando a la pantalla. Bueno, si queréis nos podéis contar vía email, que estaremos encantados de escucharos lo que habéis descubierto. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Y ahora nuestra selección musical. Os traigo hoy a Carmen Consoli, una cantante y compositora italiana con bagaje artístico profundamente siciliano y católico. Preghiera in gola,
Oración en la garganta, es una de las piezas más místicas y desgarradoras de su carrera reciente, porque entre tanto ruido digital hay un silencio que duele. Hemos perdido las palabras para decir quiénes somos y qué necesitamos. Escuchamos. La si vedeva ogni mattina col suo cappotto verde, delle eccentriche scarpe rosse. Da quasi 20 anni alla finestra, con il rosario al petto, una preghiera in gola. La si vedeva ogni mattina andare incontro all'uomo della posta e tornare delusa. Da quasi 20 anni nell'attesa di una notizia, fosse anche amara e dolorosa. Sembrava fosse giunto un angelo a farle visita. Aveva occhi grandi e un corteo di nuvole, contornava enormi ali bianche. Nell'impietoso fluire del tempo nutriva la speranza che tornasse quel figlio disperso al fronte. Nei pomeriggi dalla sua finestra fissava un punto conteso tra idillio e noia. Sembrava fosse giunto un angelo a farle visita. Aveva occhi grandi e un corteo di nuvole, contornava enormi ali bianche, celestiali sembianze intense, occhi grandi, custodi di un addio. Fosse giunto un angelo a farle visita. Aveva occhi grandi e un corteo di nuvole, contornava enormi ali bianche, celestiali sembianze intense, occhi grandi, custodi di un addio, custodi di un addio. Y si tuviera una oración en la garganta, por esta soledad que me devora, por este tiempo que no tiene piedad, nos decía Carmen Consoli, una artista que siempre ha tratado temas de justicia social, dolor y fe con una dignidad inmensa. Y si te acabas de incorporar a esta emisión, esto es Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones, que hoy es la de María Gijón, presidenta de la asociación ALMA, con doble M, acrónimos para Adolescencia Libre de Móviles Madrid. Bienvenida de vuelta, María. Oye, vamos a ver, pongámonos que estamos cenando con la familia. ¿De qué manera pudiéramos en familia, o cada uno ahora donde esté, en un camión conduciendo, en un taxi, en su coche o andando por la calle escuchando el podcast, qué tipo de autotest nos podríamos hacer para saber si estamos haciendo un uso excesivo o incluso patológico del móvil?
Pues lo primero es mirar el tiempo de uso, ¿no? En ajustes se puede ver qué tiempo usas y a qué lo estás dedicando. Más de 2 horas al día ya estaríamos hablando de un uso no recomendado. Es cierto que como lo usamos para trabajar, pues bueno, si de repente tenemos 4 horas y 2 son de correo, pues sabes que lo podemos separar, ¿no? O es música porque lo estamos oyendo de fondo en algún momento, pero haciendo ese análisis en primer lugar. Y en segundo, a mí me parece muy importante analizar por qué y cuándo usas ese teléfono, si lo sacas en momentos de incomodidad, si eres capaz de aguantar la espera, el aburrimiento o la vergüenza, llegas a un evento, a un restaurante o a un sitio y estás sola, por ejemplo, y lo primero que haces es sacar el móvil, que lo he hecho yo y lo hacemos muchas personas mientras esperas a alguien, estás tomando algo en una cafetería y esa persona la llaman por teléfono y tú sacas tu móvil como diciendo, pues si tú estás ocupado yo también, ¿no? Se va al baño y sacas el móvil para esos 5 minutos de espera. Todos esos micromomentos, esperar la cola del supermercado, del autobús, si enseguida tu primera pulsión es sacar el móvil, yo aquí sí que pararía y diría, vamos a intentar todos estos momentos no sacar el móvil, ¿no? Al principio va a ser algo reflejo, de la misma forma que alguien siempre se fuma un cigarro cuando está estresado, por ejemplo, y decir, vale, ahora que estoy aburrida, estresada, nerviosa, ¿qué es lo que me pasa? Y 2, voy a hacer otra cosa que no sea sacar el móvil. Me voy a ir a dar un paseo si lo que estoy es un poco nerviosa. Voy a llevar un libro siempre conmigo si voy mucho en transporte público y mi pulsión es esa. Cuando esté con otra persona no voy a sacar el móvil y voy a quedarme con mis pensamientos o voy a observar lo que hay alrededor, ¿no? Un poco que nos devuelva a la vida, ¿no? Antes comentaba nuestra compañera cómo funcionaba esa familia cuando desaparece el móvil, ¿no? Y lo hemos visto en el día del apagón, salvando las cosas peligrosas que ocurrieron, ¿no? O las desgracias. El resto de las personas aplaudimos ese día porque fue maravilloso cómo brotó la vida, los parques, las terrazas y las conversaciones hasta con vecinos, ¿no? Cuando desapareció el móvil. Entonces, buscar esos momentos y sobre todo como gran herramienta no utilizarlo cuando estás con otras personas, no dejarlo presente encima de la mesa, que al final dice como si estoy contigo pero no eres tan importante porque tengo algo aquí que me puede demandar en cualquier momento, ¿no? Entonces no tenerlo a la vista ya nos va a ayudar mucho. He leído una nota sobre tu libro en internet que decías una cosa que a los que estamos en adicciones nos resuena mucho, y es esto de si comprendes por qué lo haces, empieza la solución, ¿no? Exacto, porque al final es verdad, y es que con las adicciones ocurre igual, ¿no? Entonces, ¿qué me está cubriendo? ¿Es aburrimiento? Bueno, pues voy a ver con qué me quiero divertir de otra forma, o voy a aprender a sostener ese aburrimiento, que especialmente las personas adultas, pero a mí me preocupa mucho en niñas, niños y adolescentes, no estamos desarrollando esa parte del aburrimiento y de la frustración, como decía antes también el experto de los audios. Necesitamos desarrollar el aburrimiento, la espera, la paciencia, la frustración, y todo eso se hace en esos pequeños momentos en los que quieres o necesitas algo y no lo tienes. Oye, ¿y qué soluciones pensáis o proponéis desde la asociación para quien sufre de este tipo de conducta? Pues la primera es retrasar la entrega del smartphone lo más posible, hasta los 16 años si es posible. Antes hay otras herramientas, como decía, un móvil analógico. De hecho, hay móviles ya que solo incluyen las aplicaciones que tú quieras por defecto, y esas aplicaciones son aplicaciones con fin, es decir, sin scroll infinito. Tú usas Google Maps y nadie se queda en Google Maps 3 horas entretenido a mirar más destinos, ¿no? En la calculadora tampoco, ni en el reloj, ni en notas, ¿no? Pues ese tipo de aplicaciones se pueden tener a lo mejor en un smartphone sin redes sociales y sin aplicaciones adictivas. Y luego, cuando ya el problema es más grave, efectivamente acudir a un profesional. Es posible dar marcha atrás, que muchas familias, antes de que esto sea algo gravísimo y un tema de una adicción ya que hay que tratar, nos dicen, bueno, es que yo ya lo entregué, ya como que barra libre, ¿no? Ya he perdido la batalla. Bueno, pues no, lo entregaste en un momento, a lo mejor hace 2 años o 3, que no sabías lo que estabas entregando, no teníamos tanta información.
Y de la misma forma que de la noche a la mañana nos dicen que el aceite de palma es malo y se retira de todos los alimentos, y tú a lo mejor le dices a tu hija, pues ya no puedes comer esto, o a tu hijo, esto ya no se compra en casa, se puede dar marcha atrás, depende de la edad. No es lo mismo dar marcha atrás con 12 años si se lo habías dado a los 10 que con 15, ¿no? Y todo su grupo. Pero si no, se pueden poner normas, y es muy importante, como comentaba antes, las normas de uso, y que nunca interfieran en las relaciones personales. O sea, en la familia, cuando estamos en una comida, o estamos en un evento familiar, o estamos viendo una película juntos, no se hace multipantalla y no se tiene... El móvil tiene que ser una herramienta, como también se comentaba antes, a nuestro servicio. Uh-huh. No somos antitecnología, y de hecho la usamos muchísimo, obviamente, pero esa tecnología tiene que estar para nuestro servicio, y niñas y niños no la necesitan ahora mismo. O sea que hay vuelta atrás. Totalmente. Este es un mensaje de esperanza de María. Quiero despedirme de ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, aclararnos este tema, y por la entrañable y necesaria labor de la asociación que diriges. Gracias a vosotros. Terminamos este episodio de Voces de la Esperanza encomendando a nuestros niños y adolescentes a San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Le pedimos que nos ayude a ser testigos de esperanza en este mundo hiperconectado, para que nuestros hijos encuentren el verdadero sentido de su vida, más allá de las pantallas. Padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco, que dócil a los dones del Espíritu y abierto a las realidades de tu tiempo, fuiste para los jóvenes, especialmente para los pequeños y los pobres, signo del amor y de la predilección de Dios. Te pedimos que nos ayudes a encontrar en el Señor el sentido de nuestra vida y la fuente de la verdadera alegría. Haz que seamos para jóvenes de hoy testigos de esperanza, para que, encontrándose con Cristo, encuentren la meta de su propia existencia. Ayúdanos a caminar con ellos por las sendas de la santidad, para que vivamos juntos la plenitud del Evangelio. Amén. Amén. Si al escucharnos te has sentido identificado, y si crees tener un problema de dependencias o piensas que un ser querido podría tenerlos, por favor pide ayuda. Solo no se puede. Escríbenos un email a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Estaremos encantados de leerte y orientarte. Toda tu información y dato personal serán tratados con estricta confidencialidad. Podéis volver a escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de la web radiomaria.es o en vuestra plataforma de podcast favorita. Nuestro próximo programa se emitirá el sábado 9 de mayo a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Cuéntaselo a quien creas que le puede servir. Estas han sido las voces de la esperanza de hoy. Hasta pronto. Así termina Voces de la Esperanza, un programa que ha dirigido Emmanuel Lehmann.